Oremos para partir porque se viene un tema bueno hoy día. ¿Mm? ¿Partamos? Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar la Biblia juntos en este formato tan especial que se ha dado que es Bíblica Fe. Es un formato que era un sueño loco y tú permitiste que fructificara y se convirtiera en lo que es ahora. Gracias, papá, por todos los que se han conectado durante todo este tiempo que partimos para allá. Mira, justo a la fecha, que si es que mis cálculos no me fallan, señor, sería un año exacto esta fecha. Entonces hace un año partimos con esto. Qué mejor de poderlo celebrar con todos mis hermanos y disfrutarlo. Gracias, papá, por todo esto, y que lo que hoy día podamos aprender nos sirva, nos dé bases, no para andar criticando ni destruyendo, sino que para limpiar la cizaña, para limpiar la basura y dejar que el vestido de tu novia, la iglesia, limpio para cuando sean las bodas. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Oye, para los que no lo recuerden, ahora me están cayendo las fechas. Hoy día, bueno, no hoy día, pero esta semana es un año del primer Bíblica Fe. Así que imagínate, un año ya. Y estamos a la mitad del segundo, sí, del tercer ciclo. O sea, ya es como maravilloso. Sí, un año, un año. Así que el Señor ha sido muy, muy bueno. Déjenme cerrar la puerta. Ahí sí, ya estoy encerrado en mi oficina estudio y voy a compartirles lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, vamos a hablar el día de hoy de la doctrina de la iglesia, lección 6. Recuerden que van un poco desfasados los números porque le agregué una lección a la historia de la iglesia, era justo necesario. En dos clases no íbamos a darnos una vuelta de casi 2000 años. Así que es como lo que pasó con los profetas, perdón, con los libros históricos. ¿Se acuerdan que tuvimos que darle muchas vueltas porque era mucha historia junta y comprimida? Aquí la misma cosa. La doctrina de la iglesia. ¿Ya? Perdona, Exe, ¿te puedo Dígame. hacer una pregunta? Disculpa antes de empezar. Sí, sí. La lección anterior de la semana pasada todavía no la subes, ¿no? No, ¿O no he sí? tenido. O sea, le Ya, edité, perfecto. pero no le he subido. Esa es la donde sale la estatua que tú Sí, mostraste, ¿cierto? Sí, sí. ok. Gracias. Espero subirle este. Lo que pasa es que este fin de semana tuve poco tiempo. Mi hija estuvo de cumpleaños, cumplió un año, la chiqui, ¿no? Está grande. Va vacío. Eso. La doctrina de la iglesia. ¿Qué es lo que vimos la semana anterior? Entendimos la semana pasada que la iglesia es parte del plan de Dios para la humanidad y que siempre estuvo en la mente de Dios. No fue algo que él no lo tuviera. Es que ahí es donde entra un tema con cómo es el tiempo y cómo es el concepto de eternidad que yo la semana pasada no profundicé. Pero sí le abro esta ventanita chiquitita. Para nosotros el tiempo es lineal porque es una medida finita, de fin, tiene término. Para nosotros es algo lineal, pero para Dios no es lineal. Ni siquiera sé qué forma tiene, pero no es lineal. Entonces el concepto de eternidad tiene que ver con algo que no tiene tiempo. Es algo que va más allá de la concepción cronológica del hombre. Es por eso que Dios en su infinita perfección puede ver el pasado, el presente y el futuro, creo yo, como una sola unidad cronológica y de tiempo. Está todo ahí, no sé cómo describirlo porque mi mente no es capaz de precisar algo tan complejo, pero sí que es algo sumamente poderoso y perfecto. Entonces, desde la eternidad, que la iglesia, este modelo perfecto llamado iglesia, estuvo en la mente de Dios. Y también fue profetizada y el sello distintivo de la iglesia sería la acción del Espíritu Santo. La iglesia sin la acción del Espíritu Santo no puede hacer nada. No hay nada que sin su guía pueda funcionar. Y la iglesia fue establecida en un momento señalado en Daniel, en la visión de la estatua, 603 años antes de Cristo, o sea, con harto tiempo de antelación. Hola, buenas tardes.
Y el reino, estamos hablando de la iglesia, fue profetizado por Juan el Bautista, fue prometido por Jesús y fue establecido antes de la muerte de sus discípulos. O sea, todos los discípulos de Jesús vieron el establecimiento de la iglesia. Era parte de la profecía. El Espíritu Santo descendió en la fiesta judía de Pentecostés, también lo vimos, siendo este el hito de la inauguración de la iglesia, por llamarlo de algún modo. Ahí fue donde Pedro, bueno, reciben en Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo que les permite hablar en distintos idiomas. Y esos idiomas todo el mundo supo de que pudo entender el mensaje del Evangelio. Y aparte de eso, Pedro se lanza a predicar y 3.000 personas se convierten ese día. Y ese es el hito que inaugura la iglesia. Y la iglesia vivía en una comunidad de amor donde todos vivían alegres y dedicados a la oración, el discipulado con alegría y supliéndose mutuamente las carencias. O sea, la iglesia tenía un fuerte llamado de equidad. La idea de que mi hermano tuviera lo mismo que yo era una premisa fundamental para ello. La idea de suplirse, la idea de cuidarse, la idea de que todo el mundo tuviera lo que necesitaba, era algo muy común en la iglesia primitiva. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hay muchas fuentes de doctrina. ¿Mm? Lamentablemente hay muchas fuentes. Existen los catecismos, existen las confesiones, como los mormones y los adventistas que tienen sus propios escritos, y un montón de cosas que vienen a desarmar un poco la visión correcta de la doctrina de la iglesia. Y esto nace puntualmente por divisiones, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Las divisiones, producto de la doctrina, han generado un daño enorme en la iglesia del Señor, que es reparable, pero no hay mucha voluntad de repararlo. De verdad, suena súper duro lo que estoy diciendo, pero es verdad. Porque han habido intentos muy honestos de hacerlo. Y en algunos casos quiso guiar un poco la cosa a buen puerto, pero aún así el ser humano no ha querido volver al modelo doctrinal correcto de la iglesia por X motivo y siempre se encuentra una excusa para no aterrizar esto. ¿Bien? Y también eso pasa porque hay muchas fuentes de doctrinas y solamente existe una fuente de doctrina. La única fuente doctrinal de la iglesia es la Biblia. No hay más. Para mí es súper chistoso oír, y con esto me estoy haciendo N cargo de mis palabras, y esta es la parte que va a YouTube, que de gente que ha utilizado libros para complementar a la Biblia y establecer bases doctrinales. Por ejemplo, hay iglesias que han ocupado la literatura de Ana Méndez para establecer doctrina. Han ocupado libros de revelación de Bill Heyman para establecer doctrina. Han ocupado libros incluso de César Castellanos para establecer doctrina. Y eso lo que ha hecho ha sido permear la influencia bíblica en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno puede escribir un montón de cosas y decir un montón de cosas espectaculares. Pero la Biblia, aunque no te encaje, es el único modelo por el cual la iglesia se tiene que regir. Y cuando la iglesia vive en pos de la Biblia, la iglesia se aviva, la iglesia crece, la iglesia se establece, la iglesia se convierte en influencia. Cuando la iglesia tiende a hacer estos modelos, se convierten en sectas, se convierten en grupos, o simplemente son fotocopias y adoptan modelos. Es más, muchas de esas iglesias adoptan un modelo, después, cuando pasa de moda, adoptan otro modelo, y así. Mientras que las iglesias que son constantes y que su único modelo es la Biblia, no lo cambian y crecen. No estoy hablando de hacer actividades, ¿no? Que no se confunda.
Uno tiene que, Pablo adaptaba el mensaje de la palabra, no lo cambiaba, pero sí lo adecuaba a la realidad. Si ustedes leen en Hechos de los Apóstoles, Pablo empieza a adecuarse en el Areópago a los distintos dioses que habían para su disertación del Evangelio. O sea, Pablo en ningún momento disfrazó la verdad escritural de Cristo, pero sí buscó la forma de llegar a los atenienses. Una cosa es el mensaje y la otra cosa es dónde metes el mensaje para que llegue. Pues tú, mira, yo lo veo. Existe paracetamol en gotas, existe paracetamol en pastillas y existe paracetamol inyectable. Es el mismo paracetamol, es el mismo compuesto, solamente cambia la presentación y la forma en que te lo administran. El mensaje del Evangelio funciona igual, sigue siendo lo mismo, pero dependiendo de las condiciones, incluso de cierta. Es por eso que también hay muchos grupos de rock que evangelizan, ocupando algo cercano. Porque aprovechan el rock que llegan los chascones y aceptan al Señor. Incluso las iglesias de rockeros en Estados Unidos parten en los bares o atrás de los bares. Y ahí empiezan a predicar al Señor y a repartir Biblias. Siempre el evangelismo y repartir Biblias funciona bien. Así que ahí les dejo ese dato. Bien, hoy día vamos a ver dos cosas. Hoy día vamos a hablar de las divisiones doctrinales y vamos a hablar de lo que es una sola doctrina. Bien, divisiones doctrinales. Doctrina es una palabra en latín que significa ciencia o sabiduría. Según la RAE, es un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, sustentadas por una persona o grupo. Bien, por ejemplo, los nazis tenían su cuerpo doctrinal en el libro Mi Lucha, escrito por Hitler cuando estuvo preso por agitación política. El comunismo basa sus postulados en los libros de Marx y Engels, la doctrina marxista, y que después Lenin la complementó y creó la doctrina marxista-leninista. Por ejemplo, aquí en Chile se habla mucho de la doctrina prusiana en cómo entrenan al ejército chileno. Y así, es un conjunto de normas, es un conjunto de acciones, es un conjunto de dichos, de tradiciones, de lo que tú quieras, que forman un cuerpo que se enseña, se transmite y se vive, se trabaja. Y en él es un marco de acción, por llamarlo también, para que te sea más fácil entenderlo. Bien. Y es por eso que es muy importante la doctrina de la iglesia, porque es el marco donde nosotros nos tenemos que regir y en donde nosotros podemos movernos. Bien. ¿Y por qué existe división? La historia de la iglesia está llena de divisiones, lamentablemente. Y todas estas divisiones nacen de un montón de factores. ¿Por qué? Por ejemplo, el pensamiento humano es uno de los tantos factores. ¿Por qué? Porque la gente piensa cree que Dios y que su palabra se puede acomodar al estilo de vida de Él. Y todos hemos tratado de mover algún versículo para justificar cierta acción nuestra. Ninguno se ha escapado, incluyéndome. Nadie. Todos en algún momento hemos querido mover versículos para que nosotros podamos hacer encajar cosas de nuestra humanidad dentro del concepto de santidad. Lo otro que también te provoca mucha división, y esto es lo que está pasando mucho desde 1970 aproximadamente a la fecha, es una mala interpretación bíblica. Una pésima interpretación bíblica. Hay algo que tiene que existir en cada cosa que tanto un predicador como un maestro lanza hacia afuera, que se llama exégesis.
La exégesis es cómo tú tomas el texto y tú como le vas estrujando el jugo y lo vas transmitiendo hacia afuera. Y eso nace de una interpretación incorrecta. Muchas veces se hacen doctrinas de malas interpretaciones. Por ponerte un ejemplo, cuando... A ver, ¿qué ejemplo así como fácil de entender? ¿Cómo se logra una sana interpretación? Para allá voy. Cuando, por ejemplo, confunden terminología griega con terminología hebrea. Un ejemplo. Según la definición de cosmos, que se ocupa en el Evangelio de Juan, cosmos tiene que ver con este mundo y con su sistema demoníaco. ¿Ya? La concepción de mundo de Mateo es totalmente diferente a la de Juan. Porque cuando Mateo habla de mundo, habla de un concepto judío de mundo y que tiene que ver con orden y estructura, que viene de una palabra mucho más antigua que es dabar. Entonces, cuando tú confundes el mundo de Mateo con el mundo de Juan, tiendes a tergiversar las cosas. Juan siempre está hablando, y mejor dicho, Jesús en Juan está hablando del mundo como un sistema demoníaco que está en contra de todos los que sirven y siguen a Jesucristo. Mientras que el de Mateo tiene que ver netamente con una estructura nacida del orden de Dios. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Mateo es judío. Es por algo que Mateo se escribió en arameo, ni siquiera en griego. Entonces lo que nos llegó al griego es una traducción de un arameo. Entonces tenemos que ir a manuscritos mucho más antiguos como el Peshitta, en el cual podemos encontrar el Mateo realmente enfocado. Y de esas malas interpretaciones, y te tomé un ejemplo tal vez muy puntual, pero el que primero que se me viene a la cabeza. Y así, por ejemplo, también pasa mucho, y con esto, de verdad, tómenlo como un ejemplo, no es que esté criticando ni nada. Pero a mí en lo personal me pasó. Vengo de una iglesia donde lamentable y tristemente el nivel educacional no era muy alto. Entonces se ponían a, a predicar ocupando una versión de la Biblia como la Reina Valera que tiene bastantes palabras que son difíciles de entender. Y se ponían a predicar versículos desde ahí y no entendían lo que significaban realmente esas palabras. El resultado era que predicaban a veces, no sé, pues estamos hablando de la Biblia verdadera y te terminaban predicando no sé, pues del que no es. Entonces esas malas interpretaciones se corrigen siendo mucho más meticulosos con el estudio y con la regla de oro para hacer clases y para todo aquel que quiera estudiar la Biblia. Contexto. En Google podemos encontrar un montón de comentarios que nos pueden ayudar a contextualizar el mundo o lo que estaba pasando en el momento en que se escribió lo que se escribió. Porque no es igual el Pablo de Primera de Tesalonicense al Pablo de Efesios. Ni siquiera el Pablo de Efesios es igual al Pablo de Segunda de Timoteo. Y ni siquiera es parecido el Pablo de Primera de Corintios con el Pablo de Hebreos. Son contextos distintos, son enfoques distintos. Ni siquiera el contexto de Pablo en Romanos es el mismo, porque a todas las iglesias a las cuales Pablo le escribió las fundó él, o al menos estuvo ahí. Roma no. Entonces, los contextos cambian y los enfoques cambian. Es por eso que sirve mucho leer la Biblia y tomar al tiro nota de lo que no te cierra. Buscar, averiguar, buscar gente que te pueda ayudar, libros que te pueden ayudar. Está todo en internet ahora. Si esa estadística que lanzó YouVersion a mí me partió el corazón. La Biblia está más presente que nunca en la vida de la gente a través de las aplicaciones, pero nadie la lee.
tiene una alta deserción de planes de leer la Biblia en un año. Entonces estamos hablando de que la gente quiere, y ahí es donde empieza, y ahí es donde entra la apostasía, porque empieza a haber gente que empieza a predicar cualquier cabeza de pescado, y la gente, porque interpreta mal, y al final termina convirtiéndose en un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Alguien que reniega de la fe original. Por ejemplo, ya existía la apostasía en los tiempos de Pablo. Ya existían grupos que estaban pensando cualquier cosa, como los nicolaitas, que después vino el gnosticismo, y un montón de cosas más que vinieron a destruir en parte lo bonito que se estaba construyendo y naciendo. Y eso ocurre porque la mala interpretación genera apostasía, genera ir en contra de esto. Por ejemplo, Marción, uno de los grandes herejes que existe en la historia de la Biblia, empezó a ver que el Dios del Nuevo Testamento era distinto al Dios del Antiguo Testamento. No cachó el concepto de Trinidad y que Juan explica maravillosamente, y que no... Y empezó a decir que eran dos dioses distintos, por no entenderlo, por no leer Juan. Y ojo, que al día de hoy también hay un montón de cosas que hablan así. O sea, si todavía en la actualidad, dentro del mundo protestante, existen iglesias unicitarias, es porque no sé qué están leyendo. ¿Se fijan? Y lo otro que está generando división es el legalismo, es el extremo. Es el extremo de ser literal para todo al exceso. Y el legalismo nace de cuando el hombre quiere interpretar lo que no se puede interpretar, o lo que ya la Biblia interpretó. Por ejemplo, los líderes judíos de la época de Jesús eran legalistas. Ellos nomás podían adversar la ley de Moisés. Mentira. Ellos le hicieron complicada. Ellos jugaron con sistemas numéricos para hacerte la vida de cuadrito. No para acercarte al Señor, sino que para alejarte y para vivir con culpa. Es por eso que la gente empezó a seguir a Jesús, porque Jesús hablaba libertad. El Evangelio es libertad. El Evangelio no es encerrarte, no es quitarte cosas. Sí, el Evangelio lo único que te quita es el pecado. Te lo saca de encima. ¿Para qué? Para que tú vivas libre y puedas crecer conforme al diseño original que Dios tenía para ti desde el principio del tiempo. Pero el legalismo destruye. El legalismo destruye. ¿Por qué? Porque, y aquí otra vez me hago cargo de mis palabras. Ocupada en la iglesia de mi papá, me hago cargo, malinterpretaban el versículo que hablaba del decoro en el culto. Primera de Corintios. ¿Qué es lo que pasó? Me miraban feo porque yo aparecía con, no sé, no iba con corbata a la iglesia. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Me tiraban ese versículo por la cabeza. El Señor me abrió la escritura, me dejé guiar por el Espíritu Santo en ella, y me di cuenta de algo que se llamaba contexto. Y me di cuenta que en Primera de Corintios ocupaban la cena del Señor para curarse. No, entre ellos se estaban poniendo los cuernos, no se respetaban a los líderes y un montón. Estaba la grande. Decoro, porque a lo mejor las mujeres de Corinto o los hombres de Corinto andaban en calzoncillo en el culto. Y después, cuando fui estudiando un poco más, me di cuenta de que los esclavos negros, cuando tenían su día libre,
o el día que les permitían descansar, ellos se vestían con la mejor ropa que tenían para no sentirse esclavos. Y con esa mejor ropa que tenían se iban a la iglesia para no sentirse esclavos o para sentirse mejor, para disfrutarse a sí mismos. Se bañaban, se arreglaban, se perifollaban porque no querían andar con ropa de trabajo con la que andaban 6 días a la semana. Y de ahí vino. Y ahí entendí. Y eso es darse cuenta de las cosas. Y eso es lo que genera división. Lo otro es no ponerse de acuerdo en cosas. Que después voy a detallar un poco más, pero hay un solo claro. Llevamos casi 500 años y 2 guerras de por medio para ponernos de acuerdo entre si la salvación se pierde o no. ¿Ustedes sabían que hubieron guerras por eso? Después les explico. Poniendo del ejemplo. No nos ponemos de acuerdo a veces en cosas súper chicas. Y se arman peleas doctrinales por eso. Los pentecostales unicitarios no se pusieron de acuerdo con los pentecostales clásicos en la Trinidad. Los unicitarios ven que Dios funciona como una sola figura. Los trinitarios creemos que eso es un solo Dios en 3 personas. No se pusieron de acuerdo. Y así, podemos citar más ejemplos. Hasta el día de hoy las iglesias protestantes están divididas entre los paido bautistas y los credo bautistas. ¿Por qué? Porque algunos siguen trayendo la tradición católica de bautizar un niño. O sea, y los credos bautistas dicen que no, pues ¿cómo vaya a bautizar un niño que no es capaz de discernir lo que es pecado? Es ilógico. Porque la Biblia enseña de que el bautismo es para perdón de pecado. Entonces, ¿cómo vaya a bautizar a alguien que no sabe lo que es pecado? Y tampoco conviene enseñarle lo que es pecado porque lo vamos a llevar por el mal camino. Y así. Vueltas que todavía no se ponen de acuerdo. Y eso ha generado división. Y todo eso se arregla así de sencillo. Antes bien examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21 de la Nueva Biblia de las Américas. Se la recomiendo, esa versión es buenísima. ¿Ven? Antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Este es un remedio para parar con la mala doctrina. Examínalo todo. Nadie puede culparte por examinar todo lo que recibes. Es bueno, es sano. Es tu labor. Esto es como lo que tenemos que hacer hoy día. Por ejemplo, ya te llegó el corner, en mi caso, llegó el corner shop con el pedido del supermercado, todas las bolsitas con lisoform y después con un pañito con cloro limpiáis todas las cosas y ahí las guardáis. Y después te laváis las manos bien. Aquí es la misma cosa. ¿Y por qué lo está diciendo así? ¿Y qué dice esto? No está mal cuestionar. No está mal cuestionar porque una cosa es cuestionar destructivamente y la otra cosa es hacerte preguntas para buscar respuestas. Si tú empiezas a cuestionar para buscar respuestas y oras al Señor y ayunas y dejas que el Espíritu Santo te guíe, vas a encontrar las respuestas. Pero si estás cuestionando para destruir, ese es otro cuento. Bien, sigamos. La división estrechamente condenada. Mira lo que dice 1 Corintios 1 del día al 13, también de la Nueva Biblia de la América. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo?
¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? O sea, muchas veces nosotros tomamos cierta postura, me incluyo, y tomamos ciertos partidismos y como que de ahí agarramos y nos tomamos de ahí somos. Con esto no estoy a favor del ecumenismo, pero sí debiéramos buscar la unidad. Pero la unidad no se puede lograr si no volvemos al único modelo de unidad que tiene la Biblia. El único modelo de unidad que tiene la Biblia es el modelo primitivo de iglesia. Porque ese es el modelo que no tuvo intervención humana. Todas las formas de hacer iglesia que ahora conocemos son nacidas de hombre. El modelo de la iglesia primitiva es único, puro y sin que ningún humano lo tocara. Me atrevería a decir que la única vez que un humano intervino en aquello fue cuando dijeron los apóstoles: no podemos estar nosotros sirviendo en las mesas, no podemos estar preocupados de las viudas y aparte dedicarnos al ministerio y a la enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a buscar gente que nos ayude, diáconos, para que ellos se encarguen de estas labores. Y así fue. Me atrevería a decir que esa fue la única vez que el hombre intervino en el modelo. Pero para intervenir el modelo, ellos oraron y las condiciones que pusieron para los diáconos fueron súper estrictas. Que no fueran neófitos, que fueran gente llena del Espíritu Santo, que hayan estado con ellos. Y un montón de reglas que lo único que se estaba haciendo era verificar una vida santa y que no viniera alguien de afuera a provocar algo malo. Es que tampoco llegara con ideas locas, no, sino que fuera alguien de la casa. Alguien a quien ellos conocían y que hayan sido enseñados por ellos mismos. ¿Por qué? Porque iba a hablar lo mismo. Iba a servir de mejor modo. Fue la única vez que el modelo fue intervenido. Y entre comillas intervenido porque el Espíritu Santo intervino. El Espíritu Santo guió a los apóstoles para tomar esa decisión, la cual dio pie a los diáconos. ¿Se fijan? La unidad de la iglesia solamente se consigue volviendo al modelo original. Porque reformando y mejorando el modelo no va a funcionar. Al revés, vamos a seguir generando más ruido sobre todo el ruido que existe. O sea, el otro, hace un tiempo hice el experimento de sapo, ¿eh? Me metí a la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y vi el 2020, plena pandemia, cuántas iglesias o grupos cristianos habían presentado sus antecedentes para sacar la personalidad jurídica. Creo que fue por ahí por septiembre del año pasado. Iban más de 1200. ¡Wow! 1200. O sea, ya, genial, porque le damos cierta validez al grupo y hacemos que el Estado, y funcionamos con las leyes del Estado. Perfecto. Pero les dice algo eso. Sí, sapo, pero es que lo estaba haciendo para estudiar. Pues. Mira, te traje el dato. Y miren, historia de divisiones. Voy a ir cortito por aquí. ¿La iglesia primitiva se dividió? Sí, se dividió. Concilio de Jerusalén vino a parar esa división porque estaba la grande entre los judaizantes y los que no judaizaban. Tuvieron que lanzar este comunicado oficial que dijeran que los gentiles no los iban a tener que obligar no los podían obligar a seguir el modelo de judío de vida, de religión. Simplemente tenían que abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de la sangre y del ahorcado y de la fornicación. Listo. Eso sería. Nada más. Imagínense entre nosotros siguiendo la ley. No terminamos nunca. Primera división. ¿Se fijan? Constantino generó otra división. Mejor dicho, Constantino se aprovechó de la división.
Porque ya está, los puritanos son un grupo dividido totalmente. Después llego para allá. Constantino aprovechó la división para sacar réditos políticos. Así es sencillo. El tipo siempre fue un pagano, no le interesaba ser cristiano y se aprovechó de que la gran mayoría del imperio estaba convertido al cristianismo y paró el show de que los persiguieran al revés. Si esos amigos de ellos salió ganando, le trajo paz al imperio, que estaba al borde de la división ya. Ya venía para abajo el imperio romano. De Trajano para acá el imperio ya se acabó. De Marco Aurelio, déjalo. De Marco Aurelio, pues ya se acabó el imperio. Después, cuando ya estábamos funcionando ya en la oscuridad misma, vino el gran cisma, cuando se dividieron los católicos con los ortodoxos. ¿Por qué? Por la liturgia y por los íconos. Los católicos seguían porque querían tener estas estatuas rescatadas del paganismo greco-romano y los otros querían tener estos íconos que son más planitos. Idolatría de los dos lados. Pero por esas tonteras se dividieron. El cisma de Occidente, ¿por qué fue? Porque a un rey no le gustó que le eligieran ese de cardenal de papa. Y hubo otro que no le gustó y se hizo papa a la mala y se refugió en Francia, pudo ayudado por el rey de Francia y así. O hasta tuvieron hasta 3 papas en paralelo. División. La reforma, ¿qué fue? La reforma fue división. ¿Por qué? Porque la reforma se dividió entre los que siguieron a Lutero y después las reformas a la doctrina de Lutero que hizo Melanchthon. Y después los que aprendieron de Lutero, entre ellos Calvino, y la forma en que... Ok, Calvino fue el que sentó muchas bases al protestantismo, eso no lo vamos a discutir, ni le vamos a quitar fuerza, al revés, hay que agradecérselo. Pero él provocó, con su forma súper ortodoxa, que se hubieran divisiones, porque Besa vio el mundo distinto, porque de ahí vino el puritanismo, que también está dividido en varios grupos, entre ellos los bautistas, y los anabaptistas, y los restauracionistas, y la gran división que todavía persiste hasta el día de hoy y que está súper soterrada. Y esta se las voy a subrayar. Esta es una de las divisiones más profundas que tiene el protestantismo hoy en día. Arminio, pastor protestante holandés, se da cuenta leyendo la escritura de que existe el libre albedrío, leyendo Romano. Dice, pero a ver, please wait. Ok, Dios nos predestinó para salvación, ¿ya? ¿Pero acaso Jesús no también enseña que Él vino a quitar los pecados del mundo? ¿Y no que yo también tengo libre albedrío para decidir si vivo mi vida o no? Y él se empieza a cuestionar todo esto. Y el resto de los protestantes se le tiró encima. Resultado, los holandeses abrazaron la doctrina arminiana que dice de que la salvación es algo que se pierde. La gracia resistible que se llama, en la cual tú dices que, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo vino a morir por todos los pecados del mundo y yo voy y me acerco a la gracia. O la doctrina calvinista que dice que tú eres salvo, predestinado desde la eternidad para ser salvo, y que Jesús vino a morir por aquellos que ya estaban definitivamente marcados que iban a ser salvos. Eso provocó 2 guerras. Guerras. Dentro del protestantismo. Guerra. Después vino el show de los presbiterianos y los episcopales, porque esa cuestión fue show. Los anglicanos tenían su forma de ver las cosas y ellos decían que solamente los obispos podían elegir cómo se dirigía la iglesia. Los presbíteros de las iglesias locales en Escocia dijeron, pero no, la iglesia local se manda solita, como lo postulan también los bautistas.
Y nuestro consejo local, formado por los pastores, por los diáconos, por los maestros, entre nosotros gobernamos esto, el presbiterio. Se dividió esta cosa. Los presbiterianos escoceses para allá, los anglicanos ingleses para acá. Más divisiones. ¿Para qué te digo las divisiones de los bautistas? A la están los tradicionales, los conservadores, los fundamentalistas, los carismáticos. Vos nombrado unos cuantos. Sí, ni me digáis eso, Fernando. Te nombré unos cuantos. Los bautistas más fundamentalistas son ya límite del legalismo. Los liberales son como todas esas iglesias de negros que tú ves en Estados Unidos, son casi todas bautistas. Pero totalmente liberales. Eh, los bautistas carismáticos son aquellos que dejan pasar cierta cantidad de manifestaciones del Espíritu Santo. Un ejemplo, John Piper. Y así. ¿Para qué te digo los metodistas? Están los metodistas episcopales, que creen en estos obispos que hablan así. Y los metodistas también se dividieron entre los metodismos, los metodistas que abrazaron la soteriología calvinista y los otros que se hicieron arminianos. O sea, el metodismo es fundamentalmente arminiano. Pero también hay un grupo de metodistas calvinistas. Y se dividen por eso. Y hasta por regiones geográficas. ¿Para qué te digo los pentecostales? Eso no tiene tan mega dividido. El otro día escuché a alguien decirme que era pentebautista. Después dijo, no, o suena mejor bauticostal. De las dos formas lo quería quemar. Y lo otro es la renovación carismática. La renovación carismática es algo que nació en el seno de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II. Y que tiene que ver con que los católicos se pusieron a hacer cosas de los pentecostales. Sí. Cantar con instrumentos, cantar canciones de Marcos Witt. Y el cura vestía así de cura, así como un cura. Te pone las manos, te pone a hablar en lengua. No, no, viejo, es así. Incluso hay algo que se llama taizé en Francia, que es parte de esto y tienen sus propios cánticos. Incluso los luteranos se han hecho amigos de los de taizé. La bolsa de gato. Ahora, una sola doctrina. La única fuente de doctrina es la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura ustedes se lo saben de memoria. Si no se lo saben de memoria, están mal. Entonces, con eso que Pablo le enseña a Timoteo, podemos inferir que la Biblia te da definiciones para el liderazgo. Sí. En la Biblia aparecen puntualmente en el Nuevo Testamento, aparecen todos los requisitos para el liderazgo de la iglesia. Te dicen te hace toda la descripción de lo que tiene y no tiene que tener un pastor y un diácono. Todo está ordenadito. Los pastores, los maestros, todos tienen que ser hombres de una sola mujer, no tienen que ser dados al día, y así. Está todo ordenado. Más de 30 requisitos para ser pastor. La cosa no es fácil. Definiciones para el culto, sí. El culto con decoro, que no sea un desorden. Y aquí está todo definido también. Todo. Todo. Definiciones sobre la economía eclesial, sí. Cómo tiene que entrar el dinero a la iglesia, cómo se tiene que administrar y todo ese cuento está todo ahí adentro. Definiciones para la familia, sí, también. Cómo tienen que ser el trato de padres ahí, los deberes de los padres, los deberes de los hijos, hasta los deberes con los esclavos y o subalternos, trasladándolo al siglo XXI. Definiciones para cómo vivir en el mundo.
Y ahí es donde entramos con que, claro, nosotros vivimos para vivir en el mundo. Pero el mundo, nosotros vamos al mundo, pero no somos del mundo. ¿Cómo convivimos con él? ¿Cómo coexistimos con él? Un claro ejemplo es cuando le atiendan a Jesús y le dicen por la moneda del impuesto. Maestro, de ¿qué sale en esta moneda? La isla es suficiente para todos, sí, para todos, no hay más. Y ponte tú, le dicen, ¿es lícito pagar el impuesto? Jesús pide una moneda y te dice, ¿quién sale ahí? El César. A Dios lo que es de Dios, el César lo del César. O sea, nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Nosotros tenemos que ser buenos ciudadanos, también lo enseña la Biblia. Siempre y cuando, como decía Bonhoeffer, esto no vaya y atente contra la dignidad de la iglesia y de la vida humana. Dietrich Bonhoeffer le peleó a Hitler y lo metieron en un campo de concentración y lo mataron ahí. Y si alguien quiere saber lo que cuesta ser un cristiano en medio de todas las cosas, léanse este pedazo de libro. Te cambia la vida. Aquí te mides tú si realmente estás haciendo bien las cosas como cristiano. Excelente libro, excelente. O sea, pasa agotado, con eso te lo digo todo. Pasa agotado. Yo lo pillé de rebote. Lo pillé en Puerto Montt, legado el libro, me lo mandaron. Y también definiciones sobre la membresía. ¿Quiénes son los miembros? ¿Quiénes son los que pueden acceder a la iglesia? La iglesia está formada por todos quienes acepten al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ya son añadidos a la iglesia. Pero ¿qué tienes que cumplir tú como miembro? Congregarte y hacer un montón de cosas más. Listo, ahí está. Dejarte discipular, ser discípulo. Y eso es lo que le cuesta mucho en la iglesia, ser discípulo. Como que no quieren ser discípulos. ¿Por qué? Porque ser discípulo demanda a tener que someterte a algo. El discipulado tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo me dejo de enseñar y estoy constantemente aprendiendo. El cristianismo no es un asunto de que llegaste a la salvación y se acabó, no, no, no. Es un constante ir creciendo y para eso está el discipulado constante, para hacerte crecer, para seguirle aprendiendo, leyendo y creciendo. O sea, no porque el árbol ya esté crecido lo vaya a dejar de regar, o se te va a secar igual. Y lo otro, definiciones para todo. Hay para todo. O sea, no sé si te das cuenta, no necesitan nada anexo ni complementario a la escritura. Es más, la Biblia señala claramente que todo aquel que le agregue o saque cosas de este libro sea anatema. Nada más. Está todo aquí. No le podemos sacar, no le podemos meter. Y ahí es donde también hay algunos que se han peleado conmigo, pero dice, pero ¿cómo usted valida que hayan Biblias que le saquen versículos? Wait. ¿Hay Biblias que le sacan versículos? Y creo que son las mejores. ¿Pero cómo? Me enfariseas, Exe. Lo que pasa es que sobre todo pasa con la Reina Valera de que no viene de buenos manuscritos. Y cuando han llegado manuscritos mucho más antiguos, mucho mejores, se dan cuenta de que esos versículos que están ahí puestos no estaban en los manuscritos más antiguos, entonces los añadieron después. Exacto. Entonces hay trozos completos de Marco, otros más, por poner un ejemplo. Marco el que más pedazos extra tiene. Se los sacan, la NBI se los sacó. Pucha, no recuerdo cuáles, pero se dice que desde Marcos 8.8 en adelante todo es añadido. Parte desde ahí. Y ahí vas cortando. Por ejemplo, la NBI es la que se atreve a sacar cosas.
En la NBI te pueden saltar del versículo 16 al 24 de un golpe. La Biblia textual también hace lo mismo. La textual saca muchos versículos porque no pertenecen a lo textual o o se ha detectado que son glosas o comentarios. ¿Sí? Es por eso, ahí estoy dando más razones por las cuales yo no uso la Reina Valera. No porque le tenga mala, ni sea la clásica de los pentecostales. No. Fue una razón de ese tipo. Es más, yo hice todo mi instituto bíblico con una Reina Valera. Y mi primera Biblia de estudio fue una Reina Valera. Después me regalaron una Diabla hoy, pero sí empecé. Fue porque han ido apareciendo mejores manuscritos, en el sentido de que son mucho más antiguos, y ahí se han dado cuenta los traductores de que esos versículos no eran comentarios. Y es por eso que los fueron sacando. Y ahí te das cuenta de que hay definiciones para todos. Es la única fuente de todo. El credo. Y ahí es donde entramos porque dice, ¿qué es el credo? No, que hagamos confesiones, hagamos los credos, ordenemos aquí, ordenemos allá. No. La palabra creo en latín significa creo. Eso es. Y se ocupa para estas acepciones. Es una lista impositiva de doctrina religiosa, cualquier confesión de fe religiosa o un resumen de principios u opiniones adoptados y seguidos por un grupo de personas. Bien, ahora, vienen dos credos que vienen de allá del año muy allá, que son el credo de los apóstoles que hicieron los discípulos de los discípulos siglo II y el credo de Nicea. Fueron redactados por meros hombres, nada más, y años después de que el Nuevo Testamento estuviera listo. Lo hicieron después. Y es más, hay miles y miles de credos. Pero cada una de las iglesias ha ido generando sus propios manuales. Por ejemplo, los mormones tienen su libro de Mormón. El mejor ejemplo de lo que puede provocar el whisky ilegal sin rebajar. Inventan sus disciplinas. No sé. Hay personas que venden libros para enseñarte a ayunar mientras lees la Biblia y tienes que pasar esto o como y un montón de cosas. Las famosas confesiones de fe. Y aquí me voy a meter en un terreno duro. Porque se supone que los bautistas vienen de una confesión de fe. Pero a mí yo la miro y yo digo no. Porque sentó bases que tienen amarrado a la iglesia, a la denominación bautista hasta ahora. O sea, ¿por qué dijeron esto? Bueno, existen un montón de confesiones de fe. Léjanlas. Y ahí se van a dar cuenta de por qué yo me agarro a las mechas. Yo mismo, diciendo, pero ¿cómo? Ustedes saben que yo diero mucho al, a la doctrina bautista, hablando de doctrina, pero yo veo las confesiones de fe que son como la base de la doctrina bautista y me pego contra el muro. No porque sean malas bíblicamente, sino que porque no le dejan campo de acción a la correcta al correcto ministerio de la escritura. Esa es la frase. Se enmarcan tanto en esta confesión de fe que no dejan que la Biblia actúe por sobre eso. No dejan que la Biblia actúe como la guía correcta que debiera estar para la vida de la iglesia. ¿Mm? Y se encuadran. Ese es el problema. Así que si escucha esto un bautista de los de hueso duro, se va a enfarisear. Y esto con qué nació para distinguirse. ¿Por qué? Porque lo mismo, los que adhieren a Arminio se van por allá y así vamos armando. Así como, a ver, armemos esto de aquí, agarramos esto de acá. Tenemos doctrina. No funciona así. Lamentablemente, los credos vinieron a cercenar el poder de la Biblia en la iglesia.
Es como que agarraron la Biblia, le sacaron unos versiculitos, establecieron su credo y esto creemos. ¿Y el resto de la Biblia? Nos dejan que la Biblia ministra a la iglesia. Nos dejan que la Biblia se expanda dentro de la iglesia, se circunscribe. Y eso es solamente... Atendamos el contexto histórico. O sea, siglo XVII, muchas denominaciones nacieron. Entonces, para evitar el ruido, cada una se identificó con una confesión propiamente tal, con un credo propiamente tal. Los credos primitivos como el de los apóstoles y el de Nicea nacieron como una forma de declarar su fe. Pero ahora tenemos la perfección de la escritura. ¿Para qué más? La escritura es. Y el único credo. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma en la cual la iglesia debe regirse es por lo que Jesucristo enseña. Si no se enseña lo que Jesucristo enseñó y legó a la iglesia a través de sus apóstoles y que está escrito en la Biblia, no funciona. Sencillo. Lo único que existe, lo único correcto es creer en las enseñanzas de Jesucristo. ¿Quién está con el micrófono? ¿Me van a hacer una pregunta que abrieron el micrófono? Pregunto. Es la marca Excel. Ah, Marga. Mi amor, se sin silencio, por favor. ¿O me iba a preguntar algo? Ya, ok. Entonces, retomando. Solamente la enseñanza de Cristo es el fundamento de la iglesia. Aquí no lo puse, pero por algo le dijo lo que le dijo a Pedro cuando él reconoce que él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Sobre su declaración se iba a construir la iglesia. O sea, la iglesia no son creencias, no son tradiciones. La iglesia yace, se construye sobre el fundamento de que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo a morir por el mundo, a quitar el pecado del mundo y a resucitar para que nosotros, todos los que hayamos creído en Él, en el día postrero también resucitemos. Y que todas las reglas por las cuales nos tenemos que conducir mientras vivamos en la tierra, Él legó apóstoles. ¿Para qué? Para que pudieran dar este fundamento a la iglesia, de que se contuviera dentro del Nuevo Testamento. Con esto no estoy quitándole validez al Antiguo Testamento. Muchas cosas del Antiguo Testamento siguen funcionando hasta el día de hoy. Lo que pasa es que se perfeccionaron, porque el modelo de adoración del tabernáculo se perfeccionó. Jesús redujo los mandamientos: es amarás a tu prójimo con todo y amarás a tu Dios con todo. Redujo todos los mandamientos ahí. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios y a tu prójimo, no le vas a querer robar, no lo vas a querer matar, no le vas a querer quitar la señora, ni nada de eso. Lo que pasa es que se ha hecho doctrina de lo que no es doctrina. Y la única fuente de doctrina para la iglesia es la Biblia basada en las enseñanzas de Jesús. ¿Bien? Para terminar, las divisiones son condenadas en la Biblia y traen errores doctrinales terribles. Ya vimos los casos. Los errores doctrinales nacen de varios factores: el pensamiento humano,
la mala interpretación bíblica, la apostasía, el legalismo o de frentón no ponerse de acuerdo. Durante la historia de la iglesia se ha dividido mucho ella, generando un sinfín de ideas erróneas que no permiten alcanzar la verdad escritural ni llevar a cabo la misión de la iglesia. Lamentablemente, las iglesias se cierran. Y es una cuestión que también a mí me da susto porque a veces uno busca la iglesia por factores que no deben, por ejemplo, lo que pasa mucho. Mucha gente se cambia de iglesia por siguiendo la predicación de alguien o la música o un montón de factores y no necesariamente lo doctrinal. Y a veces sale de un lado donde había buena doctrina, pero un culto un poquito más fome, por algo mucho más movido, pero que tiene pies de barro. La única fuente de doctrina para la iglesia reside en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento. Los credos son solamente declaraciones humanas y que no deben dar determinaciones doctrinales. Bien, la peor parte. No hay tarea. No hay tarea. Yo sé que la anterior tarea los dejó con la cabeza explotada, así que por esta vez no va a haber tarea. Solo por esta vez. Bien, eso. Y listo. Bien. Eso. Hoy nos demoramos un poquito más. La NBI 16 versículos en omisión. Muy bien, Fernando. Eso te quería preguntar, ¿sabes tú cuáles son esos versículos que Puntualmente dice el no, hermano pero sí Fernando? los tengo marcados. Pero opción que no están, No, que no salen. no salen. ¿Y por qué, exe? Porque lo agregaron después. Pero a ver, no entiendo. A ver, versículos que no salen. ¿Eso? Te explico. Yo soy alguien que agarró, me llegó un pergamino. Ese pergamino ya estaba malo, porque era una copia de una copia de una copia. ¿Le sacaste fotocopia a una fotocopia? ¿Que era también fotocopia? Listo. Entonces, para clarificar lo que decía ahí, alguien le decía, aquí significa tal y tal cosa. Ah, ya. Entonces llegó otro que no sabía que eso era una nota y lo metió como parte del texto. Sin querer. Nadie está hablando de que lo haya hecho con querer, para generar herejía. No. Fue sin querer. Y después vino otro, lo copió. Después vino Jerónimo, lo hizo legal. Listo. Tuvimos muchos milenios con lo mismo. Por esas cosas del Señor aparecieron manuscritos en el Mar Muerto. Y la arqueología bíblica nació. ¡Tarán! Y todos se pusieron a buscar rollos más antiguos. Y fueron encontrando rollos más antiguos, rollos más antiguos y rollos más antiguos. Y eso, y cuando llegaron a los rollos más antiguos, dijeron, oye, pero este versículo no está, po. No está este versículo. No está. Oh, saquémoslo entonces. Lo sacamos. Con la primera Biblia que se atrevió a sacar versículos fue la NBI, de Frentón. Y es más, recién la nueva versión de la Biblia de Jerusalén también se atreve a sacar versículos. Porque todos tenían miedo de esta maldición de Apocalipsis, casi. Porque casi es una maldición de Frentón. Yo está maldiciendo al que le saque cosas a la Biblia. Pero se dieron cuenta de que no era sacar por sacar, sino que era corregir el mal entendimiento que se venía arrastrando por miles de años. Miles y miles. Pucha, a ver. ¿Dónde tengo un NBI a mano con versículos para un ejemplo? Marcos.
Marcos 10, Marcos 8. Ujú. Ya. Ujú. Estoy buscando los versículos. Marcos 15:28. Marcos 15:28 en la NBI no está. 15:27 dice, con él lo crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. El versículo completo, si lo sacaron, se leería así. Y así cumplió la escritura que dice fue contado con los malhechores. Es una nota. Y mira, otro más. Aquí lo cortaron. 15:33. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. El versículo no completo debería decir. Y llegando a la hora sexta había una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena Jesús gritó a gran voz y retoma. En un puro pedacito de Marco. Y al final de Marco, sigo, dice, y Marcos, los manuscritos más antiguos y otros manuscritos antiguos no incluyen Marcos del 16 del 9 al 22. Del 19 al 20, perdón. Es más, la Biblia textual de Frentón no los tiene. Aquí te aviso que los dejó puesto igual, pero la textual no los tiene. ¿Por qué? No es para dañar la Biblia, es para sacar las cosas que eran más antiguas. Se dice que Marcos tiene tres finales distintos, porque Marcos es muy antiguo. Marcos es 40 después de Cristo. Y Marcos es Pedro hablando. Entonces es tan antiguo que estamos claros que no tiene nada de, de, de dónde agarrar. No yo creo que el fragmento muratoniano es la lista más antigua de libros de la Biblia con la cual podemos darle un poco de estructura al Nuevo Testamento y es del 200 y algo. Mira todo el agua que ya pasó por abajo. Entonces no le sacaron versículos de maldad. Fue darse cuenta de que eran notas o de que era error de los copistas. ¿Ya? Así que no se asusten. Pero es por eso que yo no, desde que conocí la NBI y de ahí en adelante otras versiones más, yo me alejé de la Reina Valera porque su lenguaje incluso incitaba a errores, a mala interpretación. Y porque la Reina Valera tiene problemas de estructura, siempre lo he dicho, de cómo arma las frases, de cómo... No, sí, la NTV tiende a amplificar un poco las frases, pero por ejemplo las construye mejor. Aunque la NBI, la Nueva Biblia de las Américas, lo hacen mucho mejor. Pero la NBI es contextual la traducción. Mientras que la Nueva Biblia de las Américas es textual, palabra por palabra. Sus pros y sus contras. Eso. Oremos para ir terminando. Me enfariseo.jpg, fiel a la... No, Fernando, si yo no estoy discutiendo la Reina Valera, tú sabes que tiene un legado enorme para la iglesia de habla hispana. Sin eso nunca yo lo voy a discutir. Es más, yo si pudiera tener las lucas para comprarme la Biblia del oso y la del cántaro. Es más, la Biblia del oso
tiene unas traducciones de algunos versículos que no dicen, que no se parecen en nada a lo que leemos ahora. Y sí, es de como bien power. Que llegue la Reina Valera 2020, sí, la Reina Valera 2020. Es como. Me enfarisé de la polera del Lexus. Ah, sí, son todos los robots de Gonagai. Eso. Oremos. Señor, gracias por esta enorme oportunidad que tenemos de aprender lo que le hace bien a tu iglesia. La doctrina pura y correcta que nace del amor por tu palabra, de dejar que la Biblia nos ministre, de dejar que la Biblia nos guíe y que tu Espíritu Santo nos la abra y nos llene de luz por intermedio de ella. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque nos permites ocupar estos medios maravillosos de la tecnología para que en medio de una pandemia podamos crecer. Así que soy un convencido de que cuando esta pandemia termine, vamos a tener tanto conocimiento que lo vamos a convertir en acción. Y eso va a poder ayudar a tanta gente a que tenga luz en su vida y que podamos, Señor, llenar la tierra de discípulos tuyos. Señor, bendice a todos los que se pueden conectar hoy día, a Mari desde Perú, a Marga, a Iván, a Fernando, a Clau, que está con su mamá, con JC, Señor amado, a Astrid, Señor, al hermano Felia con el hermano Oscar. Padre, muchas gracias por ellos. También a los que no supieron conectar, Kevin debe estar, trabaja por turno, debe estar cansado también, tiene un trabajo bien pesado. Señor, también por Evelyn. Evelyn está siempre trabajando en su emprendimiento. Pático no se puede conectar por un asunto netamente de que el internet en Perú no es como el de acá, cuesta un poco más. Así que, pero gracias por ellos porque ellos son el corazón, todos ellos son el corazón de León de Judá. Gracias, Señor, por ellos. Bendícelos y cuídalos. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.